fantasmita del internet, mucho gusto, estamos una semana más aquí con nuestro reto de 12 libros y vamos por el libro número 7. 7. Estamos a 18 de octubre del 2022 y el libro que nos va a tocar esta semana es este pequeño librito, se llama Remington Rand, una infancia extraordinaria. Es un libro pequeñito que compré hace muchos años también en una feria del libro antiguo y que pues no he terminado de leer. Este libro que tenemos en nuestras manos está editado por Grijalbo Mondadori del año 2000. El libro parece ser que se publicó por primera vez en 1998. Y bueno, es un libro que ya intenté leer con anterioridad cuando recién lo compré, pero nunca lo terminé. De hecho, cuando lo empecé a leer, me quedé en la página número 42, miren, y descubrí que tenía este hermoso separador en forma de ballena que pues no sabía que tenía, que acabo de recordar. Así que pues bueno, lo regresemos al principio para poder empezar nuevamente el libro. Y bueno, no tiene una sinopsis como tal aquí en la parte de atrás, pero tiene algunas críticas. Vamos a leer las críticas que nos ponen aquí en la contraportada. Dice Copatlo, que es el nombre del autor, creo que no lo dije, es Lázaro Copatlo, lo diré. Y bueno, dice la primera, Copatlo confirma la maestría que mostró en su libro de relatos Agujeros Negros. Remington Rand es una novela iniciática y de aventuras. Eladio, mitad indio, mitad brujo, narra su infancia extraordinaria en el Buenos Aires de los años 50 y entre los indios de la Pampa, donde fue Toki, cacique de los mapuches. Esta es de Rosa Mora de El País. Luego la siguiente es Copatlo sigue reinventando el mundo, de Enrique Vila-Matas en Babelia. Y el último es Remington Rand no hace sino fortalecer la impresión de que nos encontramos ante un autor de personalidad impactante, de Juan Bonilla en La Esfera. Y bueno, me puse a buscar la sinopsis para poder conocer bien, porque digo, aquí nos dan un poquito sobre de qué trata. Un niño mitad brujo, mitad indio. Y bueno, la sinopsis nos dice así. Escrita en primera persona, es una novela iniciática de aventuras. Eladio, mitad indio, mitad brujo, narra su infancia extraordinaria en el Buenos Aires de los años 50 y entre los indios de la Pampa, donde fue Toki, cacique de los mapuches. Cuando la vida se vive con peligro, pasa rápido, constata. Aunque todo eso, el dolor, la fiebre, los odios y las pasiones incontenibles ya pasó. Ahora solo es un hombre normal que se aburre mucho. Y bueno, Copatlo, Lázaro Copatlo. ¿Quién es? La Wikipedia nos dice que es un escritor argentino que nació en 1937, así que en este momento cuenta con la edad octogenaria de 85 años de miseria, digo de vida. Hasta mediados de los años 80 se le conocía como Eduardo Copatlo y después por alguna razón desconocida para nosotros, porque realmente no nos importa saber, se cambió el nombre a Lázaro. Su primera obra es un libro de cuentos titulada Los Humaneros de 1965. Y bueno, a partir de 1994 inicia con una segunda etapa en su carrera de escritor, con su novela Conversando con monstruos y con su libro de relatos Agujeros Negros de 1997, entre muchas otras obras más que ha sacado a partir de entonces. Y bueno, actualmente se dice que es columnista de la edición catalana del periódico El Mundo.
Y bueno, el libro. El libro tiene un total de 27 capítulos, así que tengo que leer unos 4 capítulos al día para poderlo terminar a la semana. Y algo interesante que encontré cuando estaba revisándolo es que en la parte final cuenta con un glosario de términos que van a utilizar a lo largo del libro. Por ejemplo, linguera, que nos dice vagabundo que suele trabajar esporádicamente como bracero rural y que va de un sitio a otro. Así que qué bonito que tengamos un glosario de términos, porque luego hay algunos que no los tienen y que estás leyendo y te quedas como de ¿qué? Pero bueno, eso sería todo de momento. Vamos a ponernos a leer el libro y a ver qué nos espera en esta nueva aventura. Los veo en un rato. Y bueno, aquí estoy un mes después grabando el libro que debía haber leído en una semana. Pasaron muchas cosas, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, vamos a ver qué recordamos de lo que leí de Remington Rand. Ok, el subtítulo de este libro es Una infancia extraordinaria, pero más bien debería de ser una infancia trágica por todo lo que le sucede a nuestro protagonista. Eh, Eladio. Eladio es nuestro protagonista y es él mismo quien nos narra la historia de su infancia y de su adolescencia. Ya siendo pues un muy aburrido adulto, según sus palabras. Y para rememorar pues sus años de aventura, que fueron estos años mozos donde era niño y donde era adolescente, pues en una máquina de escribir marca Remington, que pues de ahí viene el nombre del libro, se decide a escribir su historia. Entonces, durante toda la narración, Eladio nos introduce en su mundo familiar y en la historia de su familia, pero esta nos la relata de forma fragmentaria. Nos va hablando sobre algunos familiares o sobre algunos eventos que vivieron algunos de sus familiares, pero no nos dice todo lo que sucedió o todo lo que hizo ese personaje, sino que nos cuenta nada más unas partes, como si fueran pequeñas piezas de rompecabezas. Y conforme nosotros vamos leyendo más y más, es que vamos descubriendo más de las piezas para que termine de encajar toda la historia familiar que tiene y que nos está contando. Y esto a veces lo hace a propósito porque no nos quiere relatar qué es lo que qué es lo que pasó, o lo hace solo porque no sabe realmente qué es lo que había pasado en ese momento justo de la historia en la que nos lo está narrando, y es hasta años después que él se va enterando de otros fragmentos y conforme él se va enterando nos va narrando y relatando estos pequeños fragmentos que van encajando poco a poco, lo que hace que uno se quede como engranado en como pequeñas historias que tienen poco y mucho que ver al mismo tiempo con la historia principal. Y bueno, pues comencemos con el principio. Eladio es un niño mestizo que vive en Buenos Aires, pero a diferencia de sus padres y de su abuela, que tienen una tez blanca y que son rubios, pues él nació con la piel morena y con el cabello oscuro, rasgos heredados de los indios pampas, de quien él tiene ascendencia por parte de su línea materna. Y bueno, esto para Eladio desde muy temprana edad pues fue motivo de inseguridades sobre cómo él se veía.
debido a que él creció escuchando la historia de su bisabuela, que pues su bisabuela, una mujer rubia, pues fue capturada por su bisabuelo, que nos lo narran como el gran general de los Pampas, que es el nombre que se le da pues a la conjunción de los distintos grupos étnicos que vivieron en Argentina. Y entonces su bisabuelo pues era este gran dirigente que estaba en conflicto con el gobierno y entonces pues se encuentra con la caravana donde va esta mujer rubia, él queda flechado al instante y pues se la llevan y la convierte en su mujer. Ya más adelante, conforme avanza la historia, nos vamos enterando que tuvieron un año de luna de miel en donde se fueron conociendo poco a poco, en ningún momento la obligó a nada, sin embargo, fue capturada la mujer, estaba secuestrada también. Whatever. El chiste es que nos dice que su bisabuela tuvo dos niños. Uno, un niño moreno, idéntico a su bisabuelo, con todos los rasgos de los indios pampas, y la otra, una niña rubia, de tez clara, igual a ella. Y nos narra que al niño, pues prácticamente lo abandonó. En el momento que nació ella no quiso saber de él, pero a la niña se aferró por ver sus rasgos tan similares a los de ella y le dio todo su amor hasta el final de los días. Entonces, pues, al escuchar esto podemos comprender por qué el pobre Eladio creció con un serio conflicto sobre pues el cómo se veía y la piel morena y la piel blanca, ya que pues él pensaba que por ser moreno pues su mamá no lo iba a querer, al igual que su bisabuela no quiso a su hijo moreno. Si a eso le sumamos que Eladio, para tratar de obtener la atención de sus padres, pues como cualquier niño, cometía algunos actos y travesuras, lo que lo llevaba pues a su consecuente castigo y sus reprimendas en las que constantemente él escuchaba pues cómo él era un mal niño, cómo se portaba muy mal y todos los males que podía encarnar dentro de su pequeño cuerpecito, pues podemos decir que creció con algunos conflictos que realmente no le hicieron muy bien al pobre Eladio. Pero bueno, el chiste es que esta historia empieza a tomar forma una noche durante una cena familiar con unos tíos, cuando Eladio descubre que al tocar un objeto, en este caso en específico fue el abrigo de su tío, él podía entrar a la cabeza de su tío y hacer que dijera e hiciera lo que él quisiera. Entonces, pues, era un niño como de 4 años, hizo hacer y decir a su tío algunas cosas muy vergonzosas de las que Eladio no era del todo consciente qué significaban, pero que había escuchado constantemente en la calle y pues eh, resultó en que los tíos ya no quisieron regresar nunca más a la casa de Eladio. Fin. Pero bueno, posteriormente, Eladio se da cuenta de que no necesita estar en contacto con algún objeto de la persona para poder entrar en sus cabezas, sino que simplemente viéndolos, él podía, pues, hacer que hicieran lo que quisiera, podía controlarlos a distancia nada más viendo a las personas y también se da cuenta de que los objetos no solo les sirven
para poder entrar en un contacto más directo con la persona para controlarla, sino que al mismo tiempo los objetos le dan la historia de vida de la persona a la que pertenecen o que los creó. Entonces, pues, pobre Eladio, ¿no? Se iba tocando indiscriminadamente las cosas, se iba enterando de un montón de chismes que posiblemente a él ni siquiera le importaban. Y bueno, cuando Eladio cumple los 6 años, pues nace su hermanito, un niño de tez clara y de cabello rubio. Esto obviamente desencadena, pues, todos los traumas que tiene sobre su propia imagen personal Eladio y piensa que su mamá en cualquier momento va a dejar de quererlo y que lo va a sustituir por su hermanito. Esto lo lleva a tomar la, pues, no muy sabia decisión de entrar a la cabeza de su hermanito de 6 meses. ¿Para qué? Pues para hacer que su hermanito dijera su primer palabra y que fuera su nombre. Entonces tenemos a un niño de 6 meses siendo controlado por su hermano de 6 años para que diga Eladio, que es el nombre de su hermano mayor. Y esto lo hace Eladio pensando que iba a incrementar su valor a los ojos de su madre al ver el gran cariño que su pequeño hermanito, bebecito, le tenía a su hermano mayor. Sin embargo, pues le resultó todo lo contrario porque de alguna forma su mamá se dio cuenta que eso no era normal y que eso había ocurrido por algo que hizo Eladio. Y pues bueno, la mamá sinceramente sintió miedo. Sintió miedo porque se dio cuenta que su hijo podía hacer con su cabeza que otras personas hicieran lo que él quería. Y le dio miedo porque a partir de ese momento su hermanito se enfermó. Lo llevaban con médicos y no sabían qué tenía, no se curaba y el niño pasó una gran temporada enfermo. Entonces, pues la mamá de Eladio, asustada, sin saber qué hacer, va y lo lleva con su abuela. Y su abuela pues platica con Eladio, le hace una especie de limpia y ahí es donde por primera vez él escucha el nombre de Faustino. Faustino es su tío abuelo, el hermano de su abuela y el hijo de su bisabuela que fue abandonado por ella por ser moreno, según lo que sabe Eladio. Y pues le dicen que él se parece mucho a Faustino y le pide a Faustino que salga del cuerpo de Eladio porque la abuela piensa que está siendo poseído por el espíritu de Faustino. Después nos damos cuenta que realmente eso no es así. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y para este inter, pues, Eladio, al ver que su hermanito no mejoraba y que estaba enfermo, decide y se promete a sí mismo nunca más volver a utilizar sus poderes en otras personas para no volver a, pues, hacerle daño a alguien y que su mamá lo viera con los ojos con los que lo miraba. Y bueno, es en este mismo, pues, momento de tiempo cuando, pues, llega un convoy de policías a tratar de llevarse a su padre. ¿Por qué? Porque su padre estaba inscrito en el sindicato socialista. Entonces, pues, lo tenían registrado como un alborotador del gobierno y lo querían llevárselo para interrogarlo. Tanto la mamá como Eladio sabían que si se lo llevaban jamás iba a regresar y entonces Eladio, rompiendo su promesa para sí mismo, pues entra en la cabeza de los policías
los confunde, los hace pelear consigo mismos y bueno, al final hace que se vayan por donde vinieron. Y entonces, pues, la mamá, aprovechando este pequeño caos que hubo, dijo, ¿sabes qué? Tú te me vas a General Salgado, aquí, ahí tengo parientes, tú no, no me importa, mis parientes te van a dar cobijo, pero si te quedas aquí, pues, mi hijo te van a llevar a la cárcel. Y entonces, pues, eh, el papá de Eladio iba a ir camino a General Salgado, un pueblito que se encontraba en las provincias, pero pues aprovechando todo este tumulto y todo este caos, la mamá dice, de paso llévate también a Eladio contigo para que no estés solo. Y pues se lleva a Eladio. Y pues ahí se van los dos. Y bueno, para este punto Eladio dice, ahora sí, nunca más voy a volver a utilizar mis poderes en otra persona. Y llegan pues a General Salgado, se refugian en la casa de los familiares de su madre. Y bueno, en este lugar, Eladio dice, bueno, es que no puedo usar mis poderes en otras personas, ya me lo prometí, ya había roto mi promesa y me lo volví a prometer, pero puedo utilizar en animales y se da el permiso de empezar a utilizar sus poderes en animales. Y entonces, pues Eladio de la nada aprende a montar a caballo y de pura casualidad, pues los gallos a los que su papá apuesta siempre terminan ganando las peleas. Así que, no lo sé, se empieza a ver un poco sospechoso a ojos de un individuo del pueblo. Y bueno, algo que tenemos que resaltar es que en el pueblo todos, absolutamente todos, le remarcaban lo similar que era su tío abuelo Faustino y de cómo si seguía igual de intrépido como estaba con los caballos, iba a terminar exactamente como su tío abuelo Faustino al que se parecía. ¿Y cómo terminó Faustino? Bueno, Faustino terminó cayéndose de la montura de un caballo al que no pudo domar y pues se cayó y ahí quedó. Pero bueno, Eladio creía firmemente que ese no iba a ser su destino y efectivamente así no es porque no sabemos cómo muere realmente Eladio porque hasta la fecha todavía sigue vivo y lo sabemos porque él nos está narrando la historia en su presente siendo mayor. Pero bueno, ahora, ¿quién es este individuo que había empezado a tener sospechas por Eladio? Pues era uno de los indios Chocori. Le decían los indios Chocori porque pues son indios y eran primos, era un par de primos. Entonces siempre al momento que se refieren a ellos se refieren en plural. Okay. No se llaman igual ni son del mismo individuo, pero bueno. Entonces, como uno de estos primos se empieza a interesar por Eladio y se empieza a dar cuenta de que tiene poderes de brujo, pues son los únicos que les dan una bienvenida propiamente tanto a Eladio como a su padre. Y entonces, pues rápidamente se ganan la estima y el afecto del padre de Eladio. Y pues poco a poco se van ganando también un poco pues el cariño de Eladio, más que nada porque los chocoris eran muy versados en el arte de contar historias. Entonces, pues le empiezan a contar relatos sobre sus orígenes pampas, sobre su historia familiar, porque ellos conocieron a sus familiares, al gran general que fue su bisabuelo, y bueno, les empieza a contar sobre la nación de los Pampas y de cómo ellos se habían hecho de un territorio y de cómo ellos estaban luchando y de cómo poco a poco todo el territorio nacional se iba a convertir en un territorio de los Pampas y todos iban a ser Pampas.
y de cómo alguien como Eladio les iba a ser de mucha ayuda para poder establecerse en esta nación Pampa y de cómo iba a ser reconocido y querido por todos por su ayuda, etcétera, etcétera. Eladio, pues, poco a poco se ve deslumbrado por todas estas historias y entonces un día pues decide ir con ellos a esta nación Pampa de la que tanto le hablan y se va con ellos sin avisarle a nadie. Sí, entonces cuando se dan cuenta que él no está se vuelve un caos, pero él no se entera hasta un tiempo después cuando regresa. Y entonces se van a esta nación Pampa que resulta ser un campamento en un territorio un tanto agreste, donde pues los habían ido relegando toda la marcha urbana y el ejército. Y bueno, todo lo que ocurrió en este campamento, la verdad es que lo podemos pues clasificar como un evento traumático. Tan traumático que Eladio durante gran parte de lo que quedaba de infancia y parte de su adolescencia, pues se olvidó de lo que había pasado y no podía recordar qué fue exactamente lo que había vivido mientras estuvo ahí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este campamento? Al llegar, Eladio es presentado a un hombre que se hace llamar Aucán, quien es el líder aparentemente del lugar y que inmediatamente le exige que le muestre sus poderes. ¿Por qué? Porque pues los Chocori se habían ido narrando sobre lo extraordinario de sus poderes de brujo que tenía Eladio y de cómo podía hacer un montón de cosas. Y si a esto le sumamos que aparentemente ahí en el campamento tenían una profecía de cómo iba a llegar un brujo en forma de niño y que los iba a llevar hacia la victoria, pues ponía mucha presión sobre el pequeño Eladio, que tenía 6 años, recordemos. Y pues, ¿qué estaba haciendo Eladio? Eladio estaba en shock, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué era lo que querían de él, no sabía realmente dónde estaban ni quiénes eran esas personas y pues por eso mismo no podía hacer a sus poderes pues, manifestarse. Entonces, pues Aucán le pone algunas pruebas para que muestre su poder, pero pues al no pasar absolutamente nada, empieza a desesperarse, enojarse y a pensar que lo han timado. Entonces, pues una noche lo manda a llamar a su tienda y le da de beber té, le ofrece té, pero no le dice que este té tiene ayahuasca. Así que el pequeño Eladio se toma este té adulterado y pues obviamente entra en un estado alterado de conciencia casi al instante. Y también hace Aucán que sus dos mujeres desnuden al pequeño Eladio y lo empiecen a tocar por todo el cuerpo. Además de que entra una mujer mayor, anciana, nos dice, que le empieza a dar más ayahuasca para consumir. Y bueno, esto claramente es abuso infantil. Fue uno de los motivos realmente esta escena por la que me costó tanto seguir leyendo el libro y terminarlo, entre otras cosas, pero
es muy fuerte, es muy fuerte esta escena. Y bueno, al día siguiente de este pues atroz suceso, pues resulta que todas las personas que viven en el campamento son convocadas y tienen una reunión, y en esta reunión pues vemos cómo van sacrificando animales uno tras otro en una gran variedad de especies, pero la gente no conforme con eso exige el sacrificio de una virgen. Y entonces Aucan dice, enojado, porque no se habían manifestado los poderes de Eladio, dice, bueno, ¿quieren su sacrificio humano? Pues aquí tienen su sacrificio humano, y sube a Eladio a la tarima. Y entonces pues se empieza a burlar la gente del pobre Eladio, Aucan lo empieza a golpear ahí sobre la tarima, y bueno, en este punto Eladio nos cuenta sobre el enojo y la vergüenza que él sentía al estar allá arriba, y como poco a poco empieza a sentir nuevamente el cosquilleo de sus poderes. Y para este punto, todo lo que sigue es un gran espacio en blanco hasta el final del libro, porque Eladio no puede recordar qué fue lo que ocurrió a partir de ese momento, hasta su regreso a casa. Entonces, hasta que Eladio lo recuerda, es que nosotros podemos leer qué fue lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que tuvo una gran explosión de su poder, y esa explosión de su poder pues prácticamente sometió a todos los que estaban ahí reunidos, excepto a 3 personas: los hermanos Chocori, que eran los que lo habían llevado, y a un muchacho unos años mayor que él, del que se había hecho amigo. De ahí en fuera, todos los demás pues fueron sometidos a un gran dolor, a confusiones, a pelearse entre ellos. Al mismo tiempo logró liberar a todos los animales que tenían ahí en el campamento, y los controló para que se escaparan y huyeran y se fueran hasta no aparecer, dejando en un serio problema a todo el campamento porque ya no tenían animales. Y bueno, Eladio los liberó ya cuando estaba muy cansado por todo lo que había sucedido, y pues terminó desmayándose, y después pues para después enterarse que pues había ganado el reconocimiento de todos y que ahora tenía una posición bien ganada dentro de esa extraña sociedad que era ese campamento. Y pues bueno, Aucan hace que prácticamente de inmediato inicien con una peregrinación a lo largo del territorio, pues para poder ganar más aliados, ¿verdad? En esa guerra, conflicto, lucha que estaba llevando. Y se lleva pues a Eladio consigo como símbolo de esperanza, y les dice que, para decirles que tienen a este poderoso brujo que los va a ayudar y los va a llevar a la victoria. Y en este recorrido pues llegan a una casita que es de una pareja de académicos que pues se dedican a estudiar a los grupos indígenas de Chile y de Argentina, y tienen pues una gran red de contactos de los grupos, de estos grupos. Y pues Aucan intenta ganarse su favor porque dice, bueno, si me los gano a ellos, pues me voy a poder acercar a todos estos grupos y todos nos vamos a unir y vamos a dominar todo esto dentro de su fantasía, ¿no? Pero la pareja estaba más preocupada por saber si Eladio estaba yendo por su propia voluntad y dónde se encontraban sus padres para poder regresarlo con ellos. Aucan simplemente es la persona más atroz de todo el mundo, porque estando aquí en este lugar, también le echa el ojo a una muchachita que pues prácticamente acababa de entrar a la adolescencia, la pobre muchacha, pero le echa el ojo. Esta muchacha es hija de la pareja de académicos, y pues se echa sobre ella la
la ataca en el granero e intenta pues acostarse con ella. La muchacha se resiste, lucha, grita y pues atrae a las personas que están cercanas. Entre estas personas pues se encuentra Eladio y se encuentra el amigo de Eladio que los había acompañado y pues Eladio se trata de meter a la cabeza de Aucán para controlarlo y alejarlo, pero Aucán se resiste y no se deja dominar por los poderes de Eladio, y entonces Eladio utiliza un caballo para que lo arrolle, y entonces pues con la llegada también del amigo de Eladio hay una trifulca y una pelea entre el caballo, Aucán y el muchacho, y haciendo que pues Aucán termine cayéndose por un despeñadero, no muy alto, pero que lleva al río, y pues esa noche hay tormenta, el río se desborda y al día siguiente no tiene rastros de Aucán. Así que solo encuentran una pobre y triste bota abandonada, lo dan por muerto y los hermanos Chocori, que los habían acompañado en toda la peregrinación, dicen, pues ¿saben qué? Pues mejor nos regresamos, aquí ya no hay nada que hacer, vámonos. Y pues agarran su camino de regreso, llegan al campamento y Eladio pues lo escogen para ser el nuevo líder, pero para este punto Eladio dicen, ¿saben qué? Yo lo único que quiero pues es irme a mi casita, por Dios, es un niño de 6 años, está cansado, ir con sus papás, y después de prohibirles cualquier tipo de sacrificio y dejar a los hermanos Chocori a cargo del campamento, pues Eladio se regresa al pueblo donde había estado antes de marcharse, que es el de General Salgado. Y al regresar, pues se da cuenta de que pues ahí está toda su familia, porque cuando se dieron cuenta de que él desapareció, lo buscaron por todos lados, mandaron un mensaje a su familia en Argentina, su familia pues se fue al pueblo preocupados y no se iban a ir hasta que lo encontraran, y pues Eladio regresó pues ya, por su propio pie. Poco después de eso pues regresan a Buenos Aires ya todos juntos. Tras regresar a a Buenos Aires más bien, pues nos cuenta cómo Eladio, para ayudar a su familia, junto con su hermanito, empiezan a ir de casa en casa vendiendo pues diferentes productos a costos muy, muy elevados, ayudados, claro, con el poder de Eladio, ¿verdad? Que los convencía sutilmente de comprar los objetos 10 veces al valor del mercado. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y bueno, poco después, pues Eladio ayuda a su papá a colocar un negocio en el centro. Entonces, pues, a poco empieza a obtener un poquito más de libertad financiera. Y para este punto, Eladio ya es adolescente, ya no es, pues, un niño, pero es un adolescente que no tiene amigos y que se considera a sí mismo poco agraciado, por lo que sus actividades cuando no está o en la escuela o en el negocio ayudando a vender, pues son, uno, darse atracones de comida en el puesto favorito del momento, lo que hace que adquiera sobrepeso, y el otro es pues coleccionar una gran variedad de objetos variopintos que le llamen la atención, pero no solo estaba coleccionando los objetos, sino que estaba coleccionando las historias de esos objetos, porque pues, ya sabemos que Eladio podía conocer la historia de las personas que eran dueñas de esos objetos solo con tocarlos. Y bueno, entre las historias que nos narra, se destaca la de 2 objetos. Uno es la de la máquina de escribir Remington, con la que él está escribiendo la historia en tiempo presente, con la que nos está narrando todo, que pues
pertenecía a un periodista que se dejaba sobornar por los políticos del momento para que no escribieran sus historias turbias y que estaba obsesionado con una muchacha que se dedicaba al... era sexo servidora. Y la otra es la de un abrigo de piel de león que pertenecía a su bisabuelo, el gran general de los Pampas, y que curiosamente estos dos individuos, el dueño de la máquina de escribir y su bisabuelo, tuvieron un encuentro. Entonces, es muy interesante ver cómo a partir de estos objetos podemos ver las dos perspectivas del mismo suceso, pero desde la visión de uno o del otro. Y bueno, para este punto, y aún siendo un adolescente, Eladio pues se hace de un departamento en donde guarda pues toda su colección de objetos varios y donde pues duerme la mayoría de las noches. Y es en esta parte de la historia en donde nos narra que se enamora de su vecina, una mujer muy bonita, rubia, y que es varios años mayor que él. Entonces, de forma un poco obsesiva y nada sana, Eladio decide contratar los servicios de un detective para que investigue a su vecina y le diga todo sobre ella. Y entonces ahí es cuando se da cuenta que su vecina también es sexo servidora y que trabaja en un club nocturno. Entonces, pues, Eladio decide ir a este club nocturno, hostiga a alguna de las muchachas, a algunos clientes para hacer que pues la vecina de la que está enamorado esté con él. Entonces, por cosas que pasaron, pues terminan yendo juntos a su departamento. Eladio le cuenta sobre sus poderes, la muchacha le pide una demostración, se la da, ella le cree y pues para tratar de ganarse su favor, Eladio pues la empieza a llevar a tiendas y así empieza con su poder, a proveerle de ropa, zapatos, abrigos, joyas, etcétera. Y pues mujer, nos cuenta, se aprovecha de esto y nunca rechaza sus regalos y eso hace que la muestre también más cariño en agradecimiento a Eladio, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos cuenta cómo esta mujer le habla sobre su hijo y le pide a Eladio que utilice sus poderes para convencer a su ex marido de que la deje ver a su hijo, porque la custodia se la quedó el ex marido. Entonces, pues, Eladio va con el ex marido, usa sus poderes, lo convence de llevarse al niño por una noche para que vea a su madre, se lo lleva, están juntos, bla, bla, bla. Pero a partir de aquí tenemos un tira y afloja entre la mujer y Eladio, ya que pues la mujer trata de distanciarse de Eladio porque está esta cuestión de su hijo y ya empieza a sentir un poco cargante tener a Eladio encima de ella, pero Eladio se aprovecha de la situación con su hijo, pues para seguir ahí con ella. Bastante extraño y bastante extraño y tóxico el asunto. Pero bueno, lo más raro de todo esto es que para cuando esta mujer muere, pues el ex marido de la mujer y Eladio ya eran muy, muy buenos amigos. Y incluso pasan un extraño momento fetichista hurgando entre las cosas del departamento de ella, los dos juntos. Muy, muy raro. Y bueno, ya en esta segunda parte del libro nos encontramos nuevamente con Aucan. Aucan parece ser que no murió
y Eladio se lo encuentra pues en el sistema de trenes y pues tienen una pequeña persecución en donde a duras penas Eladio logra pues evadirlo y desaparecer de la vista de Aucan y ya no volvemos a saber más de él, ya no hay ninguna mención, o por lo menos no me acuerdo ya. Y, y pues eso también nos habla de cómo se casó con su primita. Ah, sí, también nos habla de sus poderes, de cómo conforme fue pues creciendo y pasando el tiempo, sus poderes fueron perdiendo pues intensidad poco a poco y de hasta llegar al punto de que prácticamente ya no tenía ningún poder al momento de estar escribiendo la historia. Y bueno, si soy sincera, esta segunda parte de la historia ya no me gustó. Porque si bien la primer parte es medio sombría y tiene unas partes bastante turbias, eh, tiene una parte atrapante, es atrapante, te hace querer seguir con la historia para ver qué es lo que está pasando, porque tú lo estás viendo todo desde los ojos de un niño. Entonces estás descubriendo el mundo, estás descubriendo quién eres, estás descubriendo los poderes, estás descubriendo la historia de su familia y pues te hace preguntarte constantemente qué sigue o qué pasó después o y ahora qué. Pero ya en esta segunda parte pues tenemos a un adolescente que pues la pasó muy mal siendo niño, es cierto, pero que la verdad no cae bien. O sea, te cae mal el Eladio adolescente, o por lo menos ese fue mi punto de vista como lectora. Eh, Además de que tener que leer sobre las fantasías que tenía y sobre cómo veía a las mujeres, pues no fue algo muy grato realmente. No fue agradable en definitiva. Y bueno, Remington, Ran, ¿qué puedo decir? Me gustó, la verdad es que estoy en un conflicto. No puedo decir que el libro me gustó, pero tampoco puedo decir que no me gustó. Sí lo podría volver a leer porque hay partes bastante interesantes. La historia entre el bisabuelo y la bisabuela está bastante interesante. El encuentro que hay entre el escritor corrupto que aceptaba sobornos y el bisabuelo también fue bastante divertida leer esa parte. La parte del campamento, aunque es muy, muy oscura y traumatizante, también es bastante atrapante. Todo el amorío con su vecina realmente lo podría obviar, pero bueno, un personaje favorito, la verdad es que no tengo personaje favorito, como mucho podría decir que es el Doradillo, que es su caballo, al que sometió mentalmente. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Este video ya se alargó mucho, pero tomando en cuenta que tenía un mes de viéndolo, creo que está bien. Así que hasta la próxima, fantasmistas.